Hola, ¿cómo están a todos? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en Ayacucho. Estamos ya en el video número 14, hoy día jueves, y vamos a estar hablando acerca de este tema actual que nos está aconteciendo. Vamos a continuar con nuestro tema. Y había mencionado en el anterior video el por qué los amigos de Job habían pecado ante Dios. ¿Por qué Dios sí les consideró pecado, una transgresión muy grave? Porque el Señor Dios también se enojó con ellos y no así con Job. Habíamos explicado que los amigos de Job habían dicho que Dios le había enviado todas estas cosas y se habían molestado con los amigos de Job justamente por haberse puesto en posición de maestro. Así que el día de hoy voy a hablar, complementando lo del anterior video, un paralelismo que existe entre los amigos de Job y los enseñadores de la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, el versículo 1. Santiago capítulo 3, el versículo 1, dice la palabra de Dios: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La palabra de Dios está diciendo al pueblo cristiano, al pueblo, a los hijos de Dios, que no se hagan tan fácilmente maestros. ¿Por qué razón? Porque recibiremos mayor condenación. Y este es un gran principio, porque hay una diferencia entre ser maestro, ser consejero y ser oyente. Cuando uno se pone en la posición de maestro, cuando uno se pone en la posición de consejero, se pone en posición de autoridad, en posición de mayor, y el que escucha en posición de menor. Y esto claramente es estipulado en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 7, versículo 7, dice la palabra de Dios que sin discusión alguna, el mayor bendice al menor, o el menor es bendecido por el mayor. ¿Ok? En Hebreos está hablando en el capítulo 7 acerca de Melquisedec y de Abraham, y que Abraham llevó los diezmos de todo a Melquisedec, y Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Ok? Y por eso dice que el mayor bendice al menor. Este es un gran principio de posición de autoridad. Y acá la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, como hemos leído, dice que no se hagan muchos de vosotros maestros. Todavía no, esperen, que no se apresuren. Y la palabra de Dios dice que no se apresuren, no porque nunca van a llegar ahí, sino porque están yendo antes de tiempo. Y el referirse a esto de irse antes de tiempo quiere decir que uno aún no está listo para dicha responsabilidad. Por eso el Señor dice: no se hagan maestros tan rápidamente. Y no solamente es por eso, sino porque Dios tiene cuidado de ti. Hermano en Cristo, tal vez tú quieras ser pastor, tal vez tú eres pastor, pero esto no es broma, como muchas personas piensan que es una broma, es un chiste y todo va bien. No, esto no es broma. ¿Por qué sentido? Porque a través de mi vida cristiana he visto algunas personas que se han apresurado a entrar al ministerio del Señor, a lo cual Dios le había llamado, y por cierto, sí estaban llamados, y cuando entraron todas las cosas les empezó a ir mal, pero no por Dios, sino porque se apresuraron. Fueron antes de tiempo, y de tal manera que no les empezó a ir bien. La palabra de Dios habla que realmente cuando Pablo hablaba, les conviene que
que quedarse solteros, dice la palabra de Dios, ¿no? Y lo dice en este sentido. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se hace ministro del Señor, si uno tiene una carga familiar, si uno tiene esposa, si uno tiene hijos, su prioridad nunca va a ser la iglesia y no puede serlo. Su prioridad siempre va a ser su familia. Su prioridad número uno va a ser con su esposa y con sus hijos. El hecho que uno sea pastor, el hecho que uno sea ministro, el hecho que uno sea apóstol o lo que usted quiera, piense de ser o lo que usted, el Señor le haya llamado, nunca le van a quitar a usted la responsabilidad primordial que es como padre de familia. ¿Ok? No es que yo soy ministro y por lo tanto es eximido mi labor de marido. Yo soy ministro y por lo tanto es eximido mi labor como padre. No es así. Yo voy a tener que seguir siendo un buen marido, yo voy a tener que seguir siendo un buen padre, voy a tener que enseñar a mi padre, voy a tener que pasar tiempo con mis hijos y con mi esposa, con mi familia. Y también no me exime la labor de ser proveedor a mi hogar. En ese sentido, Pablo lo hablaba, os conviene que os quedéis solteros, decía la palabra de Dios, os conviene que se queden así como yo. En ese sentido, ¿por qué? Porque, ¿sabe qué? Cuando un soltero se quiere mudar de un lugar a otro, no lo tiene que pensar mucho, pues está en juego su pellejo, ¿no es cierto? Claro que sí, ellos se van y normal, y sea lo que sea, pueden sobrevivir en el lugar donde estén, sea que les vaya muy bien o mal. Igual es una decisión suya y completamente arrastra las consecuencias él. Pero cuando uno tiene esposa, cuando uno tiene hijos, no puede tomar tan a la ligera esta decisión. Si uno quiere mudarse a otra ciudad, tiene que pensarlo bien, tiene que hablarlo con la esposa, tiene que comunicárselo a sus hijos. No es tan sencillo, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. Con eso no les estoy diciendo que conviene que todos no se casen, no. Porque es una bendición casarse, es una bendición tener familia, pero estoy explicando por qué la palabra de Dios está hablando de la responsabilidad de ser maestro. Esto es lo que ocurre. Y este es el principio mismo que cae sobre Elifaz, sobre Bildad y sobre Zofar, sobre los amigos de Job. Ellos se pusieron en posición de maestros, en posición de gran responsabilidad. Hay una película que dice con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿No es cierto? Eso es verdad. Un gran poder, una gran autoridad conlleva gran responsabilidad. Hay una responsabilidad detrás. No se puede hacer cabeza por hacerse cabeza, no se puede hacer maestro por hacerse maestro, simplemente tiene que tener la debida preparación, pues a usted se le juzgará más. Y esto, la palabra del Señor por eso dice en 1 Timoteo capítulo 5, no impongas manos con ligereza. Mateo capítulo 12, la palabra de Dios dice, toda palabra ociosa que salga de tu boca, vas a ser juzgado, varón. Vas a ser juzgado, y esa palabra sobre todo va a los maestros, a aquellos que se hacen consejeros. Dese cuenta que Zofar, Bildad y Elifaz se pusieron en esta posición de gran autoridad porque empezaron a aconsejar a Lot. Y aconsejaron mal, ya hemos visto que hablaban mal. Ellos hablaron lo mismo que habló Job, pero había una diferencia. Ellos estaban poniéndose en posición de autoridad y por eso Dios les juzgó. Es más, el Señor a través de Eliú, el amigo más joven, reprendió a Elifaz, Bildad y Zofar. Les dijo inclusive, si ustedes leen Job, dice Bildad, dejé hablar a la experiencia primero, pero hablaron mal. Y estaba enojadísimo con lo que habían hablado estos tres amigos, pues habían dicho y habían confesado que lo que a Job le había ocurrido o le había acontecido, lo había enviado el Señor. Es más, uno de los amigos se atrevió a decir que esto es poco para tu maldad, porque tú necesitabas recibir mucho más, le dijo esto, reafirmando que Dios le había mandado estas grandes calamidades, cuando no había sido Dios, había sido Satanás. Si usted lee Job capítulo 1, va a darse cuenta que es Satanás el que está buscando la cabeza de Job, no Dios. Es más, Dios está de justificador, y en lo que Job había permitido, Dios lo protegió contra viento y marea. Amén. Yo les había dicho, les había mencionado, la palabra dice, el que
quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la dé a causa mía, la hallará. Y esto nos muestra un principio. Job realmente temía en todo. Temía perder su esposa, temía perder sus hijos, temía perder su salud, temía perder su dinero. Y todo lo que temió le aconteció. Por eso Job dijo, lo que tanto me espantaba me sobrevino. Pero lo único que no temía Job era perder su vida. Él no temía perder su vida. Interesante, ¿no? Y lo único que no temía es lo único que le fue preservado. Amén. Y amén. Y no fue preservado por el diablo, por si acaso, fue preservado por Dios. Porque le dijo a Satanás, y esa fue una orden, no toques la vida de Job. No tomes la vida de Job. No fue que solamente no vayas a tomar, no, solamente no tomes la vida de Job. Esa me imagino una palabra de autoridad, porque así se le habla a Satanás, con autoridad. Amén. Amén. Y esto hemos visto acerca de los maestros. Y tal vez este es un mensaje a los creyentes, a aquellos que se quieren hacer ministros. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando uno está en posición de autoridad, tú no solamente estás equivocándote, si estás haciendo malas cosas, ¿no es cierto? Sino que también estás induciendo al error a las personas. Voy a poner un ejemplo. Imagínense, estoy yendo por la calle y veo en el parque que hay un semáforo. En la plaza, en la esquina, donde usted se quiere imaginar. Imagínense, hay un semáforo ahí y veo que un taxi viene y cuando está en luz verde, el taxi se para y no avanza. Yo no sé nada de señales de tránsito, por si acaso. Veo eso, el taxista se para, viene un cliente, toma el taxi y cambia a luz roja. Y el taxista agarra y ¿qué es lo que hace? Se cruza la luz roja. Como yo no sé nada acerca de las leyes de tránsito y las normas de tránsito, ¿qué voy a pensar? Voy a decir, la luz verde es para que se paren los autos y la luz roja es para que avancen los carros. ¿Es un error o no es un error? Claro que sí. Pero yo lo estoy diciendo en base a mi experiencia, pero no me he dado cuenta que lo que acaba de ocurrir es un acto ilícito. Pero yo ya asumo que esto es así. Entonces, cometer un error, cualquiera lo puede hacer, ¿no es cierto? Claro, no entendí bien las cosas, no vi el contexto o el trasfondo de la situación, pero yo lo entendí así. Bueno, es un error. El hecho que yo no sepa no deja de ser un error. Si yo agarro un vehículo, un policía, si está por ahí, me va a detener y me va a decir que he cometido una infracción. Y aunque yo le diga, yo no sabía, yo vi a otro, no va a ser excusa, pues no quita el hecho que sea una infracción. Y aunque no lo hice adrede, sino en desconocimiento, lo cual me exime en ese sentido de culpabilidad, pero no de responsabilidad, no me quita el hecho de que asuma las consecuencias y la responsabilidad, ¿ok? Ahora, bueno, ahí no pasa nada, ¿no? Bueno, me dirán, se ha equivocado, no lo vuelva a hacer, igual va a tener su multa y cosas como eso. Pero, ¿qué pasaría si yo aprendo esto y apenas aprendo esto, agarro y abro mi academia de conducción? Y a toda persona que llega a mi academia le enseño y le digo que la luz verde es para que usted pase y la luz verde es para que usted detenga su vehículo y cuando vea la luz roja usted avanza su vehículo. ¿Qué va a pasar? Estoy induciendo al error a muchas personas y por causa de ese error tendrán accidentes o reprobarán el examen. ¿Qué creen que harán estas personas cuando se den cuenta que me he equivocado? ¿No creen que me denunciarán ante la ley diciendo que él me enseñó mal? Es mucha la responsabilidad cuando uno se pone en posición de autoridad, en posición de consejero o de enseñador. ¿Ok? O imagínese usted, ¿tiene hijos? Bueno, ¿por qué no le guía a una academia donde el profesor le enseña que 2 por 2 es 7, 3 por 3 es 28, 9 por 9 es 51? Llévele, le enseñará, el niño aprenderá, el muchacho aprenderá y cuando dé su prueba, su examen en colegio, desaprobará. ¿No creen que los padres se van a molestar y van a ir a denunciar al que les enseñó mal?
¿Por qué creen que los colegios siempre piden personas certificadas? Que esté comprobado que conocen la materia, ¿no es cierto? Y que lo conocen realmente bien, no es que crean que lo conocen, sino que realmente sea el conocimiento adecuado, ¿no? ¿A quién se le juzga más? ¿Al alumno o al profesor? Al profesor. ¿A los padres o a los hijos? A los padres. Ese es el principio de autoridad. ¿A quién creen que se le juzga más dentro de la familia? A los hijos, ¿no? Ya sé, a la mamá, ¿no? Ojo, ojito, a los padres, al padre varón, pues a él le ha sido dado la autoridad de su hogar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora sí, ¿no? A muchos no les va a caer en muy buen tono esta palabra, pero es así, así funcionan las cosas. Y es por esta razón que a pesar de que Elifaz, Bilbat y Sofar habían hablado lo incorrecto de Dios, habían hablado algo que era incorrecto y habían dicho que venía de parte de Dios cuando no lo veía, pero eso mismo había hablado Job. A Job no se le contó como pecado, pero a Bilbat, Sofar y Elifaz sí, por causa de esto, porque se pusieron de consejeros. ¿Sabe qué? Con eso no le quiero asustar y que nunca dé consejos, pero dé consejos certeros. Si usted no está seguro, diga, bueno, tal vez de repente, yo no sé, no conozco bien de esto, pero a mí me ha ocurrido esto. Si uno dice eso, no va a haber ningún problema. Si usted le pregunta en la hora, ¿qué hora es? Si usted no tiene reloj, ¿usted qué debe contestar? Debe contestar, bueno, por la posición del sol me parece que son las 10 de la mañana, pero de repente me estoy equivocando, habría que investigar más. Y la persona te diría, muchas gracias, pero ya te eximirá de esa culpa. Pero ¿qué pasaría si tú sin tener reloj dices, no, son las 11 de la mañana, pero de repente son las 10 recién, y esta persona tenía que hacer algo exactamente a las 11, va a apresurarse o tal vez va a llegar tarde a algún lugar, entonces ya induces al error. Y eso está pasando últimamente con muchos predicadores, puestos han dejado que las cosas del mundo entren en la mente de ellos y por lo tanto ellos los han comunicado como cosas de Dios a la iglesia. Y cuando ocurre eso, todas las personas, todos los congregantes incurren en el error. Y esto es así. No solamente lo hablo por formas y cosas grotescas que están ocurriendo últimamente en la iglesia, sino por cosas exageradas que están poniendo. Hay creyentes que han dejado pastores, ministros que han dejado que en su mente se llene de tonterías, de la lascivia del mundo. Y todo es permisivo, todo es permisivo. Tú quieres pecar, ve y peca, pero después te arrepientes, pero sigue así, no hay problema. Eso es permisivo, Dios te quiere. Le dicen así, nunca hay corrección. Pero hay pastores que pasan al otro extremo, de que fallas y ya te quieren sepultar, te expulsan, te matan y si es posible te entierran. O sea, no hay ¿Por qué pasa esto? Porque este es un problema como siempre, de entender la palabra de Dios. Porque cuando vamos y leemos la palabra de Dios, no vamos con el espíritu correcto. ¿Y cuál es el espíritu correcto, me dirá usted? El espíritu correcto es darle la gloria a Dios. ¿Y cómo se da la gloria a Dios? Que cuando uno va a la palabra de Dios, diga, yo no puedo entender con mi mente natural estas cosas y no lo puedo entender, no importa cuántos años pase, no importa cuánto lea, cuánto medite, no la voy a entender, ¿ok? Pero el Espíritu Santo mora dentro de mí y Él me guía a toda verdad y Él entiende la palabra porque Él mismo es Dios, Él mismo mandó esta escritura aquí y por lo tanto, como Él está en mí, por Cristo Jesús, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, Él me compartirá su entendimiento y de esa manera yo comprenderé por el Espíritu Santo que me revela y me guía a toda verdad. Ese es el espíritu correcto. El espíritu correcto de leer la palabra de Dios no es qué inteligente soy,
tengo tantos años en Cristo Jesús y de hecho lo voy a entender. Es que tengo un coeficiente intelectual de 210, 270 y por eso voy a comprender las escrituras porque yo conozco muchos idiomas. Conozco hebreo, conozco griego, conozco francés, inglés, quechua y todos los idiomas que usted quiera. Soy tan inteligente y comprenderé toda escritura de la palabra de Dios porque soy inteligente. No es así como uno va a la palabra de Dios. Cierto, usted es un ser inteligente y gracias a Dios porque Él crea las cosas inteligentes en nosotros, pero es el Espíritu Santo el único que puede entender la palabra de Dios. Y cuando tú vas con eso, vas a comprender la intención de la Escritura. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es comunicación. Eso es lo que la gente no entiende. La palabra de Dios es comunicación. Dios está tratando de transmitir una idea. Dios está transmitiendo a través de su palabra un mensaje, una idea detrás. ¿Ok? Tienen una intención. Las palabras que está transmitiendo el Señor. ¿Ok? Entonces, a veces es como teléfono malogrado, pues que uno entiende una cosa, otro entiende otra cosa, no se entiende por lo cual entran en contradicción, no entienden nada y eso es lo que ocurre. Pero cuando lee con el espíritu correcto va a darse cuenta que la escritura es única y no tiene contradicción. No solamente eso, sino que en cada pasaje que leo, y esto permítanme decirles, cuando leo cada vez la escritura encuentro y el Espíritu Santo me hace entender porque Él entiende, me participa de su entendimiento, encuentro cada vez más que habla cada día más de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Bueno, el día de hoy voy a quedarme aquí, vamos a continuar el día de mañana en el video ya número 15, el día viernes, y yo le pido que usted medite la palabra de Dios. Vaya, busque los versículos, lea, medite día y noche y entienda que usted entenderá si ha recibido a Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, está en usted. Amén, amén. Eso es todo. Por favor, visítenos a la página verdaddevida.org. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y este es un principio no solamente para los creyentes, sino para toda la humanidad.